Adoramos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Vamos a seguir adelante estudiando la carta a los Efesios. El día de hoy vamos a dar término al capítulo 2. Vamos a estudiar los últimos 4 versículos de este capítulo. Entendemos nosotros que en este capítulo el apóstol Pablo estaba hablando acerca de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, de todo lo que Él obró, no solamente por los judíos, sino que también por los gentiles. Nos habla de la condición que nosotros estábamos sin Cristo. Nos dice que estábamos nosotros perdidos totalmente. No había manera en la que nosotros pudiéramos alcanzar salvación, que solamente Jesús es el que nos hizo cercanos, es el que nos hizo aceptos, es el que nos da la entrada o el acceso a la presencia de nuestro Dios, es el que trae para nosotros la libertad absoluta para que voluntariamente decidamos servir a nuestro Padre Celestial. El día de hoy vemos cómo nosotros podemos estar teniendo un lugar dentro de la iglesia, dentro del reino de nuestro Dios, y esto nos hace ser agradecidos con nuestro Padre Celestial, porque entendemos el privilegio que estamos disfrutando, entendemos lo que significa estar nosotros dentro del reino, ser aceptados en la familia de Dios, y eso es lo que vamos a estar estudiando hoy en esta noche. Vamos a comenzar la lectura ahí en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 19. Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dice que ya no somos extranjeros, así que, es decir, por todo lo que he explicado, por todo lo que ha venido demostrando, que ahora los gentiles también tenemos entrada a nuestro Dios, tenemos el acceso al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por esto ya no nos consideremos extranjeros. Ellos seguían siendo gentiles, pero para nuestro Dios, dice, ahora ya no son extranjeros. Y entendemos nosotros que un extranjero no tiene los mismos beneficios que tiene un ciudadano. El ciudadano, por estar en su patria, por estar en su tierra, él cuenta con todos los privilegios, tiene todos los beneficios que le da el pertenecer a esa tierra, su patria. El extranjero, sin embargo, puede tener ciertos beneficios al legalizar su estancia en ese lugar, pero no cuenta con todos los beneficios como tiene un ciudadano. Sigue siendo un extranjero. Pero dice el apóstol Pablo, así que ustedes ya no se consideren extranjeros en esta patria. Ya no se consideren advenedizos. Y a lo mejor la palabra advenedizo, de alguna manera nosotros podemos entender, pero queremos explicar un poquito esta palabra de advenedizo. La palabra advenedizo son 3 vocablos latinos. Dentro de esto tenemos el prefijo a, que es hacia, la palabra venire, que es venir, y el sufijo iso, que significa o indica una relación o pertenencia. Es decir, que ellos estaban llegando hacia un lugar que ahora de alguna manera les pertenecía, pero no era propiamente su lugar. La palabra benedizo significa arribar, llegar o acontecer. Fíjense, esta palabra se usa para calificar a una persona que no es nativa o que no es natural. Entendiendo a alguien que va a un lugar que no es nativo de ahí, por ejemplo, yo podría considerarme un advenedizo aquí en el estado de Nuevo León. Este no es el lugar donde yo nací. Sin embargo, se habla también de alguien que no pertenece. Es decir, se dice también, como decimos, de alguien que no es natural o algo que no es natural. Alguien que no es natural de ahí o algo que no es natural, que por naturaleza no es así. Se usa entonces de una forma despectiva para alguien que no pertenece a cierto lugar, no solamente a una tierra. No solamente se habla de una tierra, y aquí es la parte que utiliza el apóstol Pablo. Extranjero y advenedizo no es lo mismo. Cuando hablamos de alguien que es extranjero, es uno que está en un lugar que no es su patria. Lo entendemos claramente. El apóstol Pablo por eso dice a los gentiles, ustedes ya no se consideren extranjeros.
Pero cuando dice, tampoco se consideren advenedizos, esta palabra se utilizaba de forma despectiva para decirle a alguien, tú no perteneces a este lugar. No importa si te nacionalizas, no importa si ahora parece como que tiene lo necesario, pero para nosotros nunca será suficiente lo que tú puedas hacer. Es decir, se habla de alguno que se ha introducido en una posición o un ambiente al que no pertenece, el que no le corresponde ese lugar en esa actividad porque no tiene lo necesario para estar allí. Hablamos, por ejemplo, de alguien que pertenecía a la clase baja y por alguna razón empieza a amasar fortuna y ahora pertenece a los ricos, pero no es de naturaleza rico. Comenzó siendo pobre y ahora tiene que buscar encajar o quiere encajar en esa sociedad, en el estatus que ahora le provee los beneficios de contar con riqueza. Entonces dicen, tú eres rico, pero nunca será suficiente para estar entre nosotros como ricos. Es alguien que a lo mejor, siendo una persona que no ha estudiado, que no pasó por la universidad, no tiene licenciatura, no conoce de ciencias políticas, pero tiene mucho servicio al pueblo, entonces se cuela de alguna manera entre los políticos y ahora está formando parte de la política y dicen, tú llegaste aquí, pero no eres parte de nosotros y nunca vas a ser bien recibido. Eso es un advenedizo. Entonces, los cristianos judíos, ellos tenían un recelo para los gentiles. Decían, ahora eres cristiano, pero eres un cristiano gentil. Eres alguien que no vas a tener nunca lo suficiente. No eres judío como nosotros. Pero aquí no importa lo que la gente diga. Aquí lo que importa es lo que Dios dice. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no son ni extranjeros ni advenedizos. Claro que ustedes no tienen lo suficiente, como los judíos tampoco tienen lo suficiente. Y si estamos en este pueblo, si estamos en este reino, es por misericordia de Dios, es por gracia de Dios, nada más. Ninguno ha hecho mérito suficiente para poder pertenecer a este pueblo. Solamente es la gracia de Dios, su misericordia, que nos ha dado acceso tanto a judíos como a gentiles. Así es de que dice, no se consideren miembros de segunda clase, miembros inferiores, los judíos no se consideren miembros superiores, son lo mismo, exactamente lo mismo, y esto es algo que nos da la bendición, nos da la oportunidad de poder servir a nuestro Dios, pero también al mismo tiempo el compromiso. El apóstol Pablo, hablando acerca de esto, de ser miembros de la familia de Dios, dice ya en su primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 9, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros somos. Dice, ya no somos nosotros extranjeros, no somos advenedizos, somos, dice aquí, linaje escogido, hablando de una familia. Dice, ustedes son real sacerdocio, reyes y sacerdotes. Ustedes son una nación separada, nación santa, nación apartada para servir a Dios. Son pueblo adquirido, pueblo que fue comprado por Dios a través de la sangre de Jesucristo. Eso es lo que son. Y ahora dice, para que puedan ustedes estar comprometidos a anunciar las virtudes de aquel que nos ha llamado a esto. Nosotros, dice, que en otro tiempo no éramos pueblo, pero hoy somos pueblo. Nosotros que en otro tiempo no éramos nosotros linaje de Dios. Dice, no éramos pueblo de Dios. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Esto es la realidad para nosotros. Esto es, por supuesto, como dijimos, algo que los judíos les dolía. Les dolía mucho porque los gentiles eran un pueblo inferior para los judíos. Los gentiles no podían considerarse hijos de Dios, solamente los judíos. Pero ahora nosotros tenemos entrada. Ahora nosotros somos, dice, miembros de la familia de Dios. Somos conciudadanos. Estamos siendo conciudadanos de los santos. Esto es lo que realmente somos usted y yo. ¿Quién lo dice? Lo dice Dios.
Esta es la bendición. Esto es algo, por supuesto, que nos compromete más para poder servir al Señor con toda integridad. Versículo 20. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Dice: ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, que son edificados dentro de su pueblo. Nosotros, al ser un solo cuerpo, dice que de los dos pueblos, judíos y gentiles, dice, los unió formando un nuevo y solo hombre. Así de que estamos dentro de un cuerpo. Judíos y gentiles, ahora estamos formando un cuerpo. Somos considerados como quien puede tener acceso a la presencia de Dios. Y al ser edificados sobre el mismo fundamento, de verdad esto nos da la libertad, la seguridad. No es que nosotros recibamos un evangelio distinto a los judíos, como ya lo explicamos la semana pasada. No es que el evangelio tuvo que adaptarse a un evangelio para los gentiles y otro evangelio para los judíos. Es el mismo evangelio. El mismo evangelio tiene poder para salvar al judío primeramente y también al griego. Esto es lo que nosotros entendemos. Así es de que ahora el fundamento, estamos nosotros siendo, dice aquí, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos el pueblo de Dios si es que permanecemos dentro de las enseñanzas de Dios. Esto es lo que es importante. No es que nosotros digamos somos la iglesia que Cristo edificó por tener las marquesinas allá afuera diciendo esto es así, sino que somos la iglesia que Cristo edificó cuando practicamos lo que la Biblia enseña. Dice el apóstol Juan allá en su segunda carta, en el versículo 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Así de que aquí vemos la importancia, dice ahí, nosotros ya no somos ni extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, porque somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es lo que dice? La doctrina de los apóstoles. Esto fue lo que hizo la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Si alguno no tiene esta doctrina, entonces no tiene al Padre. Se engaña pensando que tiene a Dios. Se engaña pensando que es hijo de Dios. Dice, solo aquel que persevera en esta doctrina, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Así es de que esto es lo que dice. Estamos siendo edificados y aquí vemos la importancia de edificarnos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento, las enseñanzas de los apóstoles. Nuestro Señor Jesucristo, según lo que vemos aquí, dice ahí, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. Y esta piedra angular es una piedra sólida, no como el cimiento. Es más o menos, si pudiéramos tener la imagen en nuestra mente. En las construcciones se ponía una piedra escogida. Se labraba de una manera finísima. Muchas veces esta piedra se grababa con alguna inscripción y era puesta generalmente en alguna esquina del edificio. Entonces se llamaba la piedra angular. ¿Qué función tenía esta piedra? Bueno, esta piedra casi siempre iba en la base de la construcción. Entonces habla dice, estamos edificados sobre el fundamento, la doctrina de los apóstoles. Y entonces la piedra angular se colocaba en una esquina labrada, exacta, precisa. Entonces esta piedra marcaba vamos a decir, el plomo o lo derecho que tenía que llevar la construcción, el tamaño de las demás piedras, la forma que las demás piedras debían llevar, pero esas se diferenciaban. Y entonces el arquitecto colocaba la piedra y las demás piedras tenían que estar colocadas
alineadas con esa misma piedra, del mismo tamaño, y por supuesto hablaba de la calidad que debía de tener las piedras que estaban allí alrededor. Por eso se habla de esta piedra angular siendo nuestro Señor Jesucristo. Realmente es una paradoja, porque la piedra tenía que ser seleccionada, labrada exquisitamente y puesta como la principal piedra del ángulo. Bueno, ¿qué dice el apóstol Pedro? En su primera carta, el apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 y 5, escribe así acerca de Jesús. Dice: acercándose a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿De qué está hablando el apóstol Pedro? Fíjense, si leemos desde el principio de este capítulo, el apóstol Pedro dice que debemos de desechar toda inmundicia, detracción, hipocresía, engaño, y debemos de desear, como niños recién nacidos, la leche espiritual adulterada, para que por ella crezcamos en el conocimiento. Entonces dice, ¿cómo vamos a lograr esto? Acérquense a Él. ¿Por qué acercarse a Él? Porque Él es la piedra angular, Él es la guía, Él es la forma. Nosotros nos vamos a adaptar a esa forma. Nosotros vamos a seguir ese plomo, esa dirección que está marcando la piedra angular. Y si ustedes van a desechar todo lo que nos sirve, todo lo que nos edifica, van a desear como niños recién nacidos, y entonces se acercan a Él, la piedra viva. Dice, ciertamente fue desechada por los hombres. El arquitecto debería de escoger esta piedra, debería de ser tallada, una piedra sólida, dura, que pudiera soportar más peso que toda la demás construcción. Entonces dice ahí, dice, los hombres la desecharon, pero para Dios es escogida y preciosa, como debía de ser para el arquitecto la piedra angular. Él debía dar su visto bueno y decir, esta es la piedra angular. Esa se colocaba, y entonces todo lo demás que se edificaba iba a ser de la misma calidad, de la misma forma que estaba teniendo esa piedra. Dice, ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, que es el tema que está tocando el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios. Dice, nosotros como piedras, nosotros vamos a ser edificados, dice, edificados siendo Jesucristo mismo la piedra angular de todo el edificio. Esta piedra, como dijimos, estaba fija para poder marcar el estándar que debían de seguir los demás. Por eso decía el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Es donde estamos acercándonos a Él, la piedra viva, acercándonos a Él, la piedra angular, para que podamos ser imitadores de Cristo. Es lo que decía el apóstol Pablo, para que conforme al propósito de Dios, todos lleguemos a ser en la semejanza de su Hijo. Decía el apóstol Pablo a los filipenses que él deseaba ser semejante a Él. Y así, muchas cosas. Nosotros estamos teniendo este deseo de parecernos más y más a nuestro Señor Jesucristo, porque Él es la piedra angular. Esta piedra angular también estaba unificando las paredes en estética. Les daba una forma bonita. De verdad, no es lo mismo ver un muro chueco que un muro bien detallado, bien a plomo, bien terminado, como debe de ser. Y esto es lo que hace esta belleza también. La piedra angular no solamente daba resistencia, sino que también daba belleza, daba estética, y por eso debía de ser seleccionada y debía de ser muy especial esta piedra. Y como dijimos también, sostiene más carga que lo demás. Incluso para algunos arquitectos en la antigüedad, la piedra angular llegaba a tener más importancia que el mismo fundamento. Esto es lo que se refiere al apóstol Pablo cuando dice debemos de acercarnos a Él, debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Versículo 21. Dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Eso es lo que estaba en el apóstol Pedro.
Dice, sean edificados también como piedras vivas, como casa espiritual, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, toda esta situación de acercarnos a Él, siendo Él la piedra angular, es para que todo el edificio pueda crecer bien coordinado. El apóstol Pablo habla también de esto cuando hace mención del cuerpo. La iglesia como un cuerpo, dice, todo el cuerpo bien coordinado, unido entre sí por todas las coyunturas. Eso es lo que hace la iglesia. Cuando está bien coordinada, bien unida, bien entrelazada, entonces se va creciendo. Un muro que no esté a plomo, que no vaya de acuerdo a la muestra, se va a venir abajo, se va a derrumbar. Es lo mismo que sucede cuando la iglesia no se alinea a lo que Jesucristo enseñó, no imita lo que Jesucristo hizo. Esto es lo que nosotros entendemos en este propósito que el apóstol Pablo escribe. Es común el poder nosotros saber estas situaciones, el poder darnos cuenta que una barda, un edificio que está bien construido, que va conforme al plomo, que va a nivel, entonces va a tener la resistencia. Un edificio que no está bien fundamentado, siguiendo la línea que se está marcando, bueno, pues va a ser un edificio defectuoso. Esto es lo que sucede con la iglesia. Ahora, el apóstol Pablo también menciona esta situación donde dice que nosotros debemos de ser, que vamos bien coordinados, creciendo para ser un templo santo en el Señor. Es muy común que también se mencione el edificio como el templo, como la casa de oración, como la casa de Dios. Pero al final de cuentas, estos títulos, nosotros entendemos, son dados a las personas, no al edificio. Nosotros somos el templo de Dios, nosotros somos la casa de Dios, nosotros somos, dice ahí, el templo. Esto es lo que nosotros estamos siendo, dice casa espiritual para ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Esto es lo que nosotros estamos siendo como personas. Las personas es la parte importante, no el edificio, sino nosotros que estamos dentro del edificio, somos la iglesia de Dios, el templo de Dios, el cuerpo de Cristo, y somos una casa espiritual para presentar sacrificios a nuestro Dios. Este templo glorioso descansa en las enseñanzas y la deidad de Cristo. Así dice, fundamentados en las enseñanzas de los apóstoles, siendo Cristo su deidad, su autoridad, siendo su redención, siendo su sacrificio, lo que nos da la oportunidad de estar aquí. Por esta razón, Él es la piedra escogida y preciosa por nuestro Dios. No está basada la iglesia en la filosofía humana. No estamos nosotros fundamentados en lo que las personas piensan, en lo que la gente cree, en la sabiduría que un hombre pudiera tener o en la elocuencia que alguien pudiera tener al presentar la palabra. Nuestra fe, nuestra fidelidad está basada en lo que nuestro Señor Jesucristo es, en lo que los apóstoles estuvieron enseñando. Así de que si nosotros nos mantenemos en este fundamento, el pueblo de Dios va a crecer bien coordinado. Y esto es muy lógico de entender. Si un cristiano se alinea a lo que Cristo enseñó en su casa, su esposo, su esposa va a ser ganado para Cristo. Si los hijos se alinean a lo que Cristo enseñó, si nosotros en el trabajo vivimos alineados a lo que Cristo manda, en verdad vamos a poder ir creciendo. Las personas van a poder conocer la palabra de nuestro Dios por nuestra conducta. Así lo dice el Señor, como la enseñanza se puede dar también por el ejemplo. Sin palabra pueden ser ganados para el Señor. Por último, versículo 22. En quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nuestro Dios, según el apóstol Pablo en este pasaje, edifica un templo como un conjunto, pero somos edificados también en una forma individual. Dice ahí que nosotros somos edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas. Jesucristo es la principal piedra y entonces ahí somos edificados en conjunto.
pero también dice cada uno de forma particular, dice ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios. Y esto por supuesto sigue hablando todavía acerca de la unidad que hay entre judíos y gentiles. Dice, tanto judíos como gentiles, nosotros también estamos incluidos dentro del plan de nuestro Dios. Porque el plan de Dios, según está, para que su iglesia pueda crecer y para que la iglesia pueda ser morada del Espíritu Santo. No es un templo vacío, como a lo mejor algunos pudieran llegar a pensar, porque a lo mejor no hay ídolos, porque a lo mejor está prácticamente vacío el lugar, pero dice que está lleno con lo más importante, el Espíritu de nuestro Dios. Por eso dice ahí, somos nosotros edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros, por supuesto, deseamos pertenecer a este pueblo. Una vez que nosotros entendemos las riquezas que trae el poder formar parte del pueblo de Dios, nosotros deseamos formar parte del pueblo de Dios. Usted y yo estamos aquí porque queremos estar dentro del cuerpo de Cristo. Fuimos llamados y aceptamos esta invitación para poder formar parte del pueblo de Dios. Pero el estar aquí de una manera voluntaria cambia nuestra perspectiva de ver la vida. Ahora nosotros entendemos la vida de una forma distinta. Ahora nosotros estamos buscando servir a nuestro Dios y el poder servir a Dios nos hace también cambiar la perspectiva en cuanto a los hermanos. Es decir, aquí no debe de existir discordia, no debe existir esta división de pensar es que me cae mejor aquel, me cae mejor el otro. Ciertamente podemos tener ciertas afinidades con un hermano más que con otro, pero debemos de luchar porque podamos vernos de la misma manera, unos y otros. Este es el mandamiento de nuestro Dios, esto es lo que Él está mandando, así es de que podemos entender que somos salvos por medio de nuestro Señor Jesucristo y porque queremos perseverar en esto, estamos también buscando estar unidos con la iglesia. Con todo esto, podemos encontrar que la iglesia es el resultado del plan de Dios. No es la planeación del hombre. No es lo que el hombre pensó, lo que el hombre ideó para poder formar. Y entonces se pudiera estar pensando en tantas situaciones que hoy vemos en el mundo religioso. La realidad es que nosotros vemos que la iglesia es el resultado del plan de Dios. Y usted y yo estamos formando parte de ese plan. Al estar dentro de la iglesia, al ser llamados, nosotros estamos formando parte del plan de nuestro Dios. No es tampoco un resultado del azar. No es que las piedras se colocaron nada más porque sí. Si usted está dentro de este pueblo, si usted como piedra viva se le manda que se acerque a Jesús para poder ser edificado, usted es parte del plan de Dios. No es al azar. No es que usted esté aquí nada más porque sí. Usted es parte de un plan que Dios diseñó, lo llamó, usted aceptó y hoy está formando parte de este pueblo, parte de esta casa espiritual. Somos piedras vivas y debemos de presentar sacrificios espirituales a nuestro Dios. Yo espero que cada uno de nosotros podamos aquilatar, entender la bendición tan grande que tenemos de formar parte del pueblo de nuestro Dios. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de gloria. Adoremos al Padre, solo al Padre, a nuestro Padre de amor.